El siguiente programa está auspiciado por Eureka, lo encontré. Apocalipsis 3. Vamos a buscar Apocalipsis 3, versículo 4 y 5. ¿Qué iglesia le está hablando, señora? Sardes. Ajá. ¿Qué le dice? A ver. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le promete? ¿Qué es lo que le dice en el versículo 4? ¿Qué parte? En todo el versículo, resumen. Pocas personas que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y no mancharon sus vestiduras. No mancharon su vestidura. ¿Qué es manchar la vestidura? Ensuciar. Bueno, en términos bíblicos. Pecar. ¿Qué es pecar? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley. Bien. Anoche vimos que era importante, ¿se acuerdan que vimos la boda? ¿Sí? ¿De qué se vestían los novios? ¿Qué ropa usaban? ¿Se acuerdan? No, Por ahí lo mencionamos rápido. yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que vos contaste que la novia llevaba El velo. un velo naranja Sí, y zapatos del mismo color. En uno de esos me acuerdo. sí, eso, bien. Pero, ¿qué era lo más importante en la novia? El velo. El velo, tal cual. En contexto de ropa, pero ¿qué era lo que el novio y los padres certificaban? El Su dinero. virginidad. Ah, claro, la virginidad. Y si eso se representaba, ¿por qué por lo general las novias van vestidas de blanco? Porque son puras. Eran puras. Muy bien, eran puras. Espérenme, estoy buscando acá. Entonces me quedé en la mente, venía dándole vuelta a un tema, y empecé a buscar acá, ¿sí? Vamos a leer Apocalipsis 19:8. Apocalipsis 19:8. ¿Cómo dice? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas del santo. Bien, lino fino. Isaías 61:10. Y alguien que busque Isaías 11. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ajá. Acá dice la versión, otra versión dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, y como la novia se adorna con sus joyas. ¿Dice corona? No. Ajá, bien. Como el novio atavía, creo que dice. ¿Como el novio? novia me atavió. Me atavió. Y anoche estudiamos que el novio, ¿qué se ponía? O en alguna cultura, ¿qué ponían los novios? ¿Una qué? Algo de plantas en la cabeza. Una corona, ¿sabes? De mirto. ¿Y Bardana era? ¿Cómo era? No, verbena. Verbena. ¿Sí?
Y hojas de naranjo decía también, ¿no? Sí, en algunas culturas. Era naranjo. No, con el tiempo después se reemplazó por Por hojas de naranjo. ajá, por ramitas de naranjo. Qué raro, porque la de naranjo tiene espinas. Sí, pero se sacarían. Sí, obviamente, pero en principio no es la planta más. No. Por ejemplo, las coronas de laurel no tenían espinas, pero duraba más el laurel, por eso que el laurel, la hoja no se echa a perder. No se arruga, ¿viste que cortamos la mandarina? ¿Cómo están todas las hojas de mandarina? Arrugado. ¿En cuánto? En menos de una semana. Y en un día ya estaban medias. Claro, pero el laurel, ¿qué hace? Dura. Dura, ese sí que dura. ¿Cuánto demora en caerse de la rama? Casi no se cae. Las hojas de Sí, laurel. el laurel. Quedan agarradas. Mm. ¿Sí? Curiosamente. Bueno, eso usaban los griegos como corona. Entonces, me quedé pensando en esto, como la novia se adorna con sus joyas. Ayer decía que la novia también se preparaba, pero que principalmente había creo que era la hebrea, que se ponían ropas de lino, ¿no? O era la romana, que eran específicos en la ropa de lino. Bueno, No me acuerdo. en la cultura eso, incluso, como ustedes dijeron anoche, que en el preparativo de la boda, ¿qué había? No se ponían cualquier ropa. No. Ni los novios, ni los invitados. Claro, todos tratan de ponerse lo mejor que Por pueden eso en la adquirir. parábola, cuando va el rey y revisa a los invitados y ve al que no está vestido, le dice, ¿qué haces así vestido? Claro, e incluso cuando, en la historia de Esther, cuando Mardoqueo está vestido de saco y se tenía que presentar ante la reina Esther, ¿qué es lo que le envía con el eunuco? Ropa nueva. Porque no se podía presentar como de Bueno, cualquier manera delante de la reina, en este caso, ¿no? Mucho menos delante del rey, porque la reina cuando se va a presentar ante el rey, ¿qué hizo? ¿Se vistió con qué? Con ropa de gala. De gala. Con ropa de gala. Bien. Isaías 59, 17. ¿Te quedó el 11 pendiente? 11. No, después vamos al 11. Ah. Isaías 59, 17. Leo. Sí. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Ujú, bien. Lo curioso es que, observen que se puso como coraza. ¿Qué era una coraza? Una protección. En el pecho. Sí, o sea, en realidad la coraza puede ser toda la armadura. ¿Sí? Bien. Con yelmo de salvación en su cabeza. Ujú. Y como vestidura se puso la ropa de venganza. Bien, o sea, como un rey que va a la guerra. Y antes se ponía una ropa común, una ropa de lino, ¿no? Abajo, Sí. y una ropa colchada para que la coraza no lastimara la piel. Ujú. Por eso, una de lino o de lana. Más seguro de lana. La coraza, el yelmo y después el resto. Bien. Uno más, Isaías 11. 11. Yo tenía 11. 11:5. Leo. Y será la justicia el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así que, fíjense, la justicia como coraza y la fidelidad como cinto. ¿Sí? O sea, una cosa tiene que ir sosteniendo la otra, ¿no? Porque para ceñir los lomos necesitabas un cinto. Quiere decir que la ropa se ajustaba. Cuando uno se ceñía los lomos y todo lo demás, cuando tenía que hacer un ejercicio o correr, ¿no? Elías dice que se levantó, se ciñó los lomos y ¿qué hizo? Corrió. Salió corriendo delante del carro de acá. Bien. Me vas a acordar también cuando Dios le manda a comer el cordero pascual, Sí. que le dice, ceñido vuestros lomos. Claro, tenía que estar preparados, ¿sí? Listos para la marcha. Bueno, vamos a leer otro. Volvamos a Isaías 64. O sea, avancemos hasta el final de Isaías.
6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Porque antes de eso hace una pregunta. ¿Cuál es? A ver. ¿Podremos acaso ser salvos? En el 5. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bien, o sea que por nosotros mismos no podemos tener esa justicia. Vamos a ir a Génesis, porque esto comienza en Génesis, ¿verdad? Bien, comienza en Génesis. Comenzamos hablando de que en Apocalipsis 3 el Señor hablaba de que se podía o no manchar las vestiduras, pero al que era fiel y vencía, se le iban a entregar vestiduras blancas. Quiere decir que siempre hay una vestidura presente, aunque al final van a ser blancas y esa vestidura va a ser, por así decirlo, eterna, ¿verdad? Bien, y alguien que vaya a Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Génesis. Ese lo apunte, lo tengo acá. Génesis 3, 10 y 11. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y ahí está el problema. Desnudos. O, en el peor de los casos, ¿sí? Con unas vestiduras manchadas, ¿verdad? ¿En qué versículo está que estaban vestidos con un manto? Que se tejieron, ¿no? No, eso fue antes. Eso es justo antes de acá. No, lo dice ¿En dónde? Patriarcas y Profetas o en Historia de la Redención. En la Biblia también. No. Que yo sepa. Bien, bueno, ahora vamos a encontrar. Bien. Bueno, entonces, cuando el hombre peca, se vio como desnudo. ¿Y qué fue lo que quiso hacer? Justo antes de lo que leímos. En el 4, perdón, en el 6, el 7, 3-7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Trataron de tapar la vergüenza de su error. Ustedes saben que hay un cuento Lo único que se refiere acerca de la desnudez dice en el 2.25. ¿Qué dice? Dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Claro, o sea, porque ahora porque en ese momento no tenían ojos de maldad. Claro, es como cierta edad los niños. Entonces no lo miraban como algo. Claro, en cierta edad los niños no distinguen entre estar desnudo, ¿sí? Hasta cierta edad es lo mismo estar vestido que de vestido, porque no está el concepto de pudor todavía, o de vergüenza. Bien. Ustedes saben que en el siglo XIX, se escribió un cuento muy interesante, aunque era en origen para los niños, ¿sí? Que se llama El traje nuevo del rey. El traje nuevo del rey. El traje nuevo del rey. Resulta que había un rey muy interesante que le gustaba siempre vestir con lo último. Lo último. Y invertía cualquier dinero en vestirse de lo mejor. Como Lázaro de la parábola. Ah, sí. ¿Cómo estaba vestido Lázaro? De nada. ¿De qué se vestía Lázaro? De púrpura y lino. No, el rico.
El rico, perdón, el rico y Lázaro. ¿Sí? ¿De qué se vestía el rico? Púrpura y lino fino. O sea, se vestía de lo mejor que podía conseguir, ¿sí?, con su dinero, con su riqueza. ¿Vamos ahí? Bien, entonces este rey hacía lo mismo, ¿sí? Y entonces aparecieron dos sastres, o dos personas que confeccionaban ropa, y le dijeron al rey que podían construir el mejor traje que jamás hubiera existido, pero que necesitaban un montón de dinero y una habitación cerrada donde solo ellos podían entrar hasta que el traje estuviera listo, ¿sí? Y el rey, como los ojos del rey siempre estaban en vestir, algunos dicen que era un emperador, ¿sí?, entonces invirtió, porque ¿qué quería el rey? El mejor traje que jamás alguien tenía, ¿verdad? Al poco tiempo y mucho dinero invertido, le presentaron el traje al rey, pero antes de mostrárselo le dijeron que el traje era tan, ¿cómo digamos?, tan especial que solo los inteligentes lo iban a poder usar y ver, más que nada. Los que ver. tuvieran ojos finos. Ajá. Los torpes, o los que no tuvieran, los torpes en general, ¿sí?, o aquellos que no fueran inteligentes, no iban a poder ver el traje. Y entonces vistieron al rey con ese traje. Y como al rey le gustaba mostrar al pueblo cómo vestía, salió a presentarse delante, convocó todo el pueblo y salió a presentarse delante del pueblo con su traje nuevo. Pero como ya había corrido la voz de que solo los inteligentes podían ver el traje del rey, nadie se atrevía a decirle al rey que en realidad estaba desnudo. Porque estos hombres que habían cobrado una gran cantidad de dinero le habían dicho al rey que el traje era tan espectacular que solo los inteligentes podían verlo. Y el rey, para no parecer un tonto, aceptó eso que le decían. Entonces él se vistió con ese traje. Y como el pueblo no se atrevía a decirle al rey, en principio no querían quedar como tontos, y segundo, nadie se atrevía a contradecir al rey, nadie le mostraba que en realidad el rey estaba desnudo, solo con su ropa interior, como dice Isaías, ¿no?, que acabamos de leer, como pasa con Adán y Eva, cuando se apartaron de Dios, ¿cómo estaban? Desnudos, ¿sí? Pero ¿tuvieron el valor de decirle a Dios? No, se escondieron. Se escondieron y nadie se atrevía a decirle al rey que estaban desnudos. Entonces, hasta que pasó un niño por ahí, ¿sí?, que no entendía la situación, pero se empezó a reír, diciendo que el rey estaba desnudo. Y la risa fue generalizada. Claro, entonces después ahí los demás, algunos trataron de callar al niño y otros se sumaron. Y entonces el rey se dio cuenta que había sido estafado. Exactamente. Pero para él, supuestamente pensaba que era una persona inteligente, porque solo él podía ver el traje. En realidad, se estaba autoengañando. Vamos a ir a la iglesia de la Odisea. Igual habías dicho que buscáramos 64:6, ¿no? otro de Apocalipsis. En el 19 ya lo leímos. 19:8. Apocalipsis es la iglesia de la Odisea. ¿Cuál quieres? Donde le dicen la condición de la iglesia. ¿De la Odisea? Sí. Desnudo. A ver si coincide Yo con la historia que conozco les conté. Apocalipsis 3, del 15 en adelante voy a leer. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se parece a la historia del rey? Sí. ¿No? El rey pensaba que tenía el mejor traje jamás elaborado, creía que iba a ser el elogio de todos los que estaban ahí, y en realidad ¿cómo estaba? Desnudo. Desnudo. Por eso Isaías Pero dice, entonces no tenía el traje. claro, no tenía traje, le vendieron un engaño. Por eso le dijeron que solo los inteligentes iban a poder ver el traje. Mientras los sastres lo vestían, hacían que lo vestían, el rey no se animó a decir que no lo veía. Que no lo veía, porque decía, voy a pasar como un tonto. Ellos dijeron que solo los más inteligentes podían verlo. Claro. Por eso se presentó con su traje nuevo y en realidad estaba como Desnudo. él, ¿sí? Ah, entonces no se puso el traje. Quedó escondido. No hicieron traje, le hicieron creer al rey que habían hecho un traje. ¿Sí? ¿Viste como si yo te pongo algo así invisible? Y vos decís, qué lindo que me queda, pero en realidad estás como desnudo. Claro. Pero el rey, como solo los inteligentes podían ver el traje, El rey dijo, si digo que estoy desnudo y que qué me están poniendo, que no veo nada, voy a parecer un tonto. Mejor me callo. Y así salió afuera, a la calle. a la calle. Y nadie se atrevía a decirle al rey que estaba desnudo, hasta que llegó el niño y dijo, el rey está desnudo. ¿Cómo? Y todos se empezaron a reír, porque era cierto. Y ahí se dio cuenta de que había sido estafado. ¿Sí? Y nadie, en principio nadie se atrevía a decirle al rey que estaba desnudo. Niño pequeño. Por eso Jesús muchas veces dice, si no fueres como niños. Bien. Ahora, Apocalipsis nos muestra, sobre todo para nosotros que vivimos en este tiempo, que nos creemos que estamos bien con Dios, pero en realidad, ¿cómo nos ve Dios? De 4 formas. Miserable, pobre, que son 2 cosas distintas, ciegos Y desnudo. y desnudos. ¿Sí? ¿Cómo nos ve? Desde 4 aspectos. Bien, ahora le voy a contar algo curioso. Ustedes saben que muchas veces, vieron que yo sueño todos los días, ¿no? Sueño todos los días. Pero muchas veces me pasó, en algunos momentos en los que era bastante rebelde, soñar que iba a un lugar, o que visitaba, o que hacía cosas, o que estaba delante de mucha gente, pero a veces me soñaba de distintas formas yo mismo. O sea, a mí, me observaba en el sueño. A veces estaba descalzo, y otras veces estaba en ropa interior. O sea, me veía actuando delante de las personas, pero cuando me miraba, estaba como el rey. Claro. Y nadie me decía que estaba desnudo, solo yo me veía. ¿Sí? Entonces era raro para mí, porque después me despertaba pensando, digo, ¿por qué? Y no, supóngase, estaba como el rey, hablando o trabajando delante de mucha gente y hacía muchas cosas, y la gente me acompañaba, pero yo ¿cómo estaba? Desnudo. Y me daba cuenta de desnudo, y no tenía dónde sacar ni siquiera una hoja de higuera. Claro. ¿Sí? Entonces a veces nosotros estamos haciendo cosas y pensamos que estamos bien, pero a los ojos de Dios seguimos como Desnudo. desnudos. Y coincidía a veces con periodos de rebeldía, ¿sí? O que no había orado, o que sabía que estaba haciendo algo mal y lo seguía haciendo mal. ¿Sí? Era muy, muy característico porque me pasó repetidas veces. Hoy entiendo de que cuando estamos en eso, estamos desnudos, ¿como quién? Como el rey. Bien, ¿y cómo en Génesis? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Como Adán y Eva. ¿Cuándo se dieron cuenta que estaban desnudos? Cuando comieron.
Cuando pecaron, cuando violaron el mandamiento de Dios. ¿Sí? Y también la ropa siempre fue signo de protección contra el frío, contra el calor, aparte de contra la vergüenza de la desnudez, ¿no? Bueno, eso, necesitamos leer Apocalipsis, cuando el Señor le dice la ropa. Entonces, el simbolismo de Adán, de esconderse porque estaba desnudo, lo llevo más a esto de verse sin la protección del cielo. Claro, por eso dijo que nos vestía con ropas de ¿qué? Isaías. ¿Que nos iba a vestir con qué? ¿Con ropas de qué? De lino. De justicia. De justicia. De salvación. Es un sinónimo. A ver, Apocalipsis, cuando cierra lo de la Odisea. ¿Qué estás buscando ahí? No, cuando lo vistió con la túnica. A ver, ¿cómo dice? Génesis 3, versículo 21 dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Uh-huh. Bien, pero necesitamos el Apocalipsis, porque Apocalipsis esa ropa es temporal, porque esa ropa se rompe, se gasta y en algún momento hay que reemplazarla. Sí. Pero en Apocalipsis... Pero si comparamos entre las hojas de higuera, que al ser arrancadas de la planta, ¿cuánto tardaban en marchitarse? Sí, como la ortiga. Claro, en cambio la ropa que le proporcionó el Señor duraba un poco más. Claro, era más Ahora grande. la ropa que Dios quiere darnos va a perdurar por la eternidad. ¿Apocalipsis cuánto? Apocalipsis 3, en la Odisea. Apocalipsis 3. La Odisea. Vos busca, anda adelantando, Pipi, Éxodo 32. Espera, Apocalipsis. Porque dice, ¿para qué tienen que comprar ropa? Sí. Apocalipsis 3. 18, seguro ahora. ¿Cómo dice? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Me voy a hacer acordar de vuelta la historia que contaste del rey, que necesitaba un buen colirio para ver que estaba desnudo. Claro, para ver que estaba desnudo, ¿no? Pero el problema, puntual ahí, ahora hasta que vayamos a eso, es que, o uno de los puntos del problema, es que el rey no quería reconocer que lo estaban engañando. No quería pasar por tonto o por falto de inteligencia. Y a veces, por lo general, nosotros preferimos seguir pecando o transgrediendo la ley porque no queremos reconocer que estamos en el error. ¿Sí? Sí. Es como a lo que vos decís, es como guardar una apariencia, ¿no? Para tratar de encajar en otros círculos o gente que nos rodea y tratar de ser lo que no soy, o sea, aparentar, ¿no? Aparentar porque el otro me ve o que vaya a saber qué va a decir de mí. Claro, esa es la clave. Entonces, el rey estaba ciego, o sea, el rey no quería reconocer su situación, ¿sí? Porque no quería dar a conocer, ¿cómo decirlo? No quería reconocer, bueno, la realidad, no quería reconocer su necesidad, ¿sí? De Dios, en este caso, si lo trasladáramos ahí, ¿no? No quería reconocer que necesitaba o que estaba desnudo, porque cuando reconocemos que estamos desnudos es que necesitamos ayuda, porque si estamos desnudos es porque es algo que no por nosotros mismos no lo podemos proporcionar. Solemos buscar ayuda, no nos queremos quedar desnudos.
Claro, ahí está la clave. ¿Sí? Por eso Adán y Eva fueron y se hicieron ropas de higuera, o trataron de cubrirse con higuera, que debe haber sido quizás la hoja más grande que haya habido en ese momento. Ahora, entonces, Apocalipsis 3:18 dice que debemos comprar ropas. ¿Cómo es que dice ahí? 3:18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para Bien. que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ahí está la clave. No se descubra la vergüenza. Entonces, comprar las ropas, las vestiduras, es pedirle a Dios que cubra nuestra desnudez, ¿sí? O sea, nuestra falta, lo que nosotros no podemos alcanzar completamente por nuestros medios, pero también estamos reconociendo que solo Él nos puede ayudar. Claro. Pero el rey, en esta narración, el rey no quería reconocer, como era rey, no quería reconocer que había sido engañado. Por eso, Me falta claro. conciencia. Sí, en realidad no estaba Razón. haciendo nada inteligente, porque cuando le mostraron ese traje que solo los inteligentes podían ver, el rey tendría que haber dicho: ahí no hay nada, devuélvame la plata, a la cárcel. Pero el rey, e incluso en ese momento, no quería reconocer de su ineptitud. No quería reconocer que había sido engañado. Prefería pasar vergüenza delante de sus súbditos, inconscientemente, ¿no? Antes que reconocer que estaba en un error. Y es la mayoría, la cosa que nos pasa a la mayoría de nosotros. ¿Qué pasa, Martín? No quiso ser tonto, pero fue tonto. Fue muy... Es como a veces te decimos: el perezoso Trabaja el doble. trabaja el doble. El tonto es 2 veces tonto. El necio, la Biblia habla mucho del necio, que comete siempre los mismos errores, termina convirtiéndose en un necio, que sabe cuál es la verdad, pero se agarra tanto a sus creencias, ¿sí?, que está enceguecido. Entonces, el rey de la narración estaba, ¿sí?, ¿cómo decirlo?, torpemente actuando. Éxodo 32, ¿sí? Vamos a leer Éxodo 32. Que yo no me acordaba de este versículo. Ajá. Era muy curioso, ¿sí?, porque se hace referencia a otra situación, pero no a esta. Éxodo 32. ¿Dos cuántos? Vamos a leer del 21 hasta el 27, hasta el 28. ¿Sí? Éxodo. Leo. Sí. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, pues tú conoces el pueblo, que es inclinado a mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me dieron, y lo eché en fuego. Y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Adón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3.000 hombres. Muy bien. Ustedes saben que la versión del oso, que siempre rescato para repasar, el versículo 25 dice algo muy curioso. ¿Qué? Ahí dice desenfrenado. O sea, estaban entregados. Y en vergüenza para con sus enemigos. Bien, acá dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desnudo, porque Aarón lo había desnudado para vergüenza
entre sus enemigos. Ahora, no es que Aarón le quitó las ropas, No. ¿sí? No es que el pueblo, bueno, evidentemente para bailar y regocijo y todo el desenfreno también, cuanta menos ropa mejor. Y sí. ¿Dónde estaban desnudos? Para vergüenza de sus enemigos. En lo espiritual. Porque Dios, ¿qué hizo? Se apartó. Claro, entonces Moisés después sube al monte y le dice, ¿para esto sacaste al pueblo para dejarlos caer ahora en el desierto? Le dice a Dios. ¿Y por qué Dios estaba tomando venganza sobre el pueblo? ¿Qué había hecho el pueblo? Obedecer. Se había apartado de Dios. Y aparte Aarón, Sí, Y nuestra desnudez se refleja siempre en nuestros actos. Podemos estar vestidos pero desnudos por dentro, ¿no? Porque como cristianos que somos, a veces pensamos que estamos bien vestidos pero estamos desnudos y la gente dice, y nos refleja nuestros actos cuando hacemos las cosas, ¿no? A veces manchamos el nombre de nuestro Señor o pecamos delante de ellos, ahí vemos nuestra desnudez, ¿no? Y bueno, eso pasa siempre, ¿no? Así, entonces creo que hay que cuidarse, siempre hay que cuidarse, porque hay ángeles, y no solo ángeles, hay ángeles de Dios y hay los demonios, que los ángeles de demonios que seguro que están usando los en contra nuestra, pero ángeles de Dios que tratan de tapar nuestra desnudez, ¿no? Y si no, tenemos que estar revestidos como Adán y Eva con su manto de justicia, su manto que ellos tenían en ese momento, ¿no? amén. Claro, todo esto que usted nos acaba de resumir era lo que venimos charlando desde el principio hasta acá, ¿sí? De que nosotros estamos, nosotros nos desnudamos como el pueblo delante de Dios y delante de los hombres cuando persistimos en nuestra ignorancia, ¿sí? Si bien los ángeles de Dios nos acompañan, nos cuidan, pero ellos no tapan nuestra desnudez. Porque ¿Nuestra no, ignorancia o nuestra rebelión? las dos cosas, ¿sí? La ignorancia, sí. Ignorancia también es desconocer nuestra situación, ¿sí? No la ignorancia de las escrituras, porque Claro. la rebeldía es con conocimiento, ¿sí? Pero también podemos pecar por ignorancia, porque Claro. por ahí no llegamos todavía a leer esa situación donde recuerden que con el estudio de la Biblia cotidianamente vamos descubriendo aquellas cosas en las que todavía somos rebeldes. Entonces es una rebeldía, esa rebeldía por ignorancia todavía tiene, por así decirlo, cierto cuidado en el Señor porque es el proceso de crecimiento. Pero después está la ignorancia por rebeldía. Sabemos que no lo tenemos que hacer, pero persistimos, ¿sí? Entonces, claro, la desnudez, como con esta parte que estábamos leyendo en Éxodo 32:25, Aarón, al construir el becerro, dejó al pueblo desnudo, porque si Aarón se hubiera resistido, lo del pueblo quizás hubiera quedado en una rebeldía solo de palabras. O sea, pero Aarón, al rendirse al pedido, al darlo por práctica, al hacerlo físico, entonces ahí desnudó al pueblo delante de Dios, y Dios lo puso en vergüenza, porque el mismo Dios, ¿cuánto dice que murieron por manos de los levitas? 3.000. 3.000 personas, y de sus hermanos, o sea que no tenían... Parientes, todo. Parientes, No quedó nadie. no quedó nadie de los que estaban participando en esa fiesta. Incluso Moisés escuchó el algarabío ¿desde dónde? ¿Qué dicen los versículos anteriores al 32? Al 25. ¿Sí? ¿Qué le dice El 18. ¿Qué le dice Josué a Moisés? 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Era una fiesta, por eso se desnudaron, por eso desenfreno. ¿Qué fiesta? ¿Sí? ¿Y para que se escuche desde un monte?
Claro, exacto. Si bien es cierto, como mencionaba Rubén, de que los enemigos de Dios tratan de inducirnos a hacer ciertas cosas y los ángeles, ¿sí? Recuerden que es una batalla espiritual, pero en realidad la decisión, ¿quién la toma? Nosotros, ¿sí? ¿Sí? Los ángeles están para fortalecernos y los enemigos de Dios, o sea, los ángeles malvados, están para hacernos caer. Pero ninguno de ellos tiene la responsabilidad de nuestros actos. O el poder de hacer que yo elija. Claro, o cubrirnos de nuestras maldades. Esa es la realidad, ¿sí? Los ángeles están para, ¿cómo decirlo?, protegernos, pero si nosotros persistimos en nuestro mal, los ángeles no van a tapar nuestros errores, bajo ningún concepto. Tampoco se nos pueden imputar errores que no hayamos cometido. Los ángeles malvados no son mentirosos. O sea, Satanás, cuando nos acusa delante de Dios, no nos acusa falsamente. Lo que hace es mostrarle a Dios las cosas que efectivamente nosotros hemos hecho, porque a pesar de ser ángeles malvados, ¿sí?, nos acusan con verdades y hechos concretos. No me dicen Gustavo robó un banco, porque si no, ¿quién es el mentiroso? ¿No? Satanás miente conforme al carácter de Dios, pero conforme a los hombres, dice toda la verdad. Claro, por ejemplo, cuando Job, ¿qué le dijo Satanás a Dios? Que lo probara, a ver si Job no lo iba a maldecir. No le dijo que Job lo había maldecido. ¿Sí o no? Situación distinta. Y cuando está en Zacarías 3, ahora vamos a ir a Zacarías 3. Cuando Satanás le acusaba a Zacarías, ¿sí? No, le acusaba a Josué. Perdón, sí, correcto. Cuando el ángel, el Satanás acusaba a Josué, ¿sí?, ahí no dice cómo lo acusaba. ¿Qué dice? A ver, que estaba a la derecha, ¿cómo es? Zacarías 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo... antes, cuando le acusa, perdón. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Bien, pausa. Ahí dice que Satanás estaba para acusar a Josué, y Dios dice que Josué había sido arrebatado del fuego. ¿Sí? Pero ¿cómo estaba vestido Josué? Con ropas viles. Quiere decir que había manchado sus ropas deshonrando a Dios. O sea, Satanás no estaba inventando nada, solo le estaba diciendo a Dios, Josué hizo esto, Josué hizo esto, Josué hizo esto. Y entonces, ¿qué dice Dios? ¿Quieres seguir leyendo? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahí está la clave, ¿sí? Entonces, Satanás no va con mentiras a Dios al respecto de nosotros, sino va con acusación concretas, ¿sí? Verdadero. En realidad lo que Satanás le dice, este es tu siervo, si te está en tu propia cara te desobedece. Leyó la Biblia y no la pone en práctica. ¿Cómo puede ser declarado tu hijo? Leyó la Biblia y sigue siendo rebelde a lo que está escrito. ¿Cómo puede ser tu hijo? ¿Cuál es la clave en la mente de Josué? Que estaba arrepentido. Por eso el ángel le quita las ropas viles y lo viste de justicia o de salvación, como dice Isaías. Pero no es porque Josué se lo merezca o porque es obligación de Dios, sino que
Josué era un tizón arrebatado del fuego, porque Josué reconocía su pecado y estaba dispuesto a recibir la ayuda de Dios. Distinto en la historia del rey que va desnudo. El rey que iba desnudo no quería reconocer que estaba desnudo, no quería pasar por tonto, ni siquiera, si lo lleváramos, ni siquiera delante de Dios. Esa es la realidad del cristiano. No queremos pasar por tonto, no queremos reconocer que Dios tiene razón. Es muy curioso porque una vez escuché a un pastor que decía que era arrepentimiento. El arrepentimiento es decir, Señor, tenés razón de todo lo que decís. Esa es la realidad. ¿Sí? El arrepentimiento es decir, Señor, tenés razón. ¿Sí? O a veces cuando discutimos en nosotros, ¿sí? Cuando decimos, tenés razón, ¿cómo pasa con la discusión? ¿Qué pasa con la discusión cuando nosotros reconocemos que el otro tiene razón? Se termina. Entonces con Dios, decir, Señor, tenés razón, soy pecador, y es genuino, y entonces nos vemos la situación de Josué descrita en Zacarías. El Señor ve nuestros pecados, nos quita los pecados y nos dice con cuidado, porque ahí le dice, le da un regalo a Josué, pero le da una advertencia. ¿Querés volver a leer? Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. O sea, eso también es una advertencia. No solamente es un regalo. O sea, está bien, este se rompió, toma, te doy uno nuevo. Mira que te estoy dando nuevo. Sí. No lo rompas. No vuelvas a cometer el mismo error. Claro. Como Jesús que muchas veces dijo, vete y no peques más después de sanarlo. Claro, vete y no peques más. Bien, entonces el pueblo estaba desnudo, volviendo a la historia de Éxodo 32, el pueblo estaba desnudo por la acción irreflexiva de ¿quién? De Aarón. Bueno, vamos con otro versículo. ¿Dónde estaba? Espérame que se me perdió. En Ezequiel 18:7 también nos ayuda a revertir lo que hizo Aarón, como Isaías 58. Vamos a leer. Ezequiel 18:7. Ezequiel 18:7. Vamos a leer desde el 5 hasta el 8. Y el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera el desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere justo juicio entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. ¿Sí? Cubrir al desnudo también implica no solo darle ropas, sino llevarlo a los pies de ¿quién? Habla el Evangelio. Porque esa persona, a los ojos de Dios, es desnuda. Está desnuda porque está evidentemente alejado de Dios, porque no le conoce, es lo que se conoce como decimos ignorancia, pero también está desnuda. O si nosotros hacemos tropezar a alguien con lo que enseñamos o lo que decimos, estamos haciendo como Aarón, estamos desnudando a esas personas delante de Dios. Por eso Pablo insiste tanto en enseñar la sana doctrina o el evangelio puro, como se conoce también. Más adelante vuelve a repetir. Vamos a leer del 10 en adelante.
Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Por eso decía yo recién, que si bien la lucha es espiritual, donde la potencia del enemigo y la potencia de Dios están en lucha acompañándonos, pero en realidad los actos son los nuestros. No pueden cubrir nuestros actos, bajo ninguna forma, ni agregarlos, ni agravarlos, ni alivianarnos. ¿Qué pasó? Creo que Ezequiel lo dice, el padre no morirá por el hijo, Ni el hijo por el padre. Exactamente, muy bien, sí, más adelante lo dice. Vamos a leer ahora del 14 en adelante. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido el desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Ahora, ahí hay una cadena, porque es el padre justo, el hijo injusto y el nieto justo. Y el Señor está mostrando que cada uno, ¿sí?, va a estar delante de Dios conforme a sus actos, ¿sí? Esas son, ¿sí?, las ropas que veía ¿quién? Dios en Josué. Si Josué, o mejor dicho, si alguno de ellos anda en la armonía con la voluntad de Dios, las ropas, ¿sí?, van a estar ¿cómo? ¿Limpias o sucias? Limpias, ¿no? Aunque sigue necesitando un Salvador. Pero si hiciere todo lo contrario, lo que dice la voluntad de Dios, ¿cómo van a ser sus ropas? Sucias, bien. Aunque sigue necesitando un Salvador, pero su necedad le acarreará la muerte. Bien, sigamos avanzando. ¿Hasta acá todo bien? ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Juan 21. Gustavo, Señor. acá algo tiene que ver también Ezequiel 14, 19, cuando habla de esto. O si enviare pestilencia sobre la tierra, derramar en mi ira sobre ella, sin sangre para cortar al hombre y bestia. Si estuviera en medio de ella Noé, Daniel y Job, digo yo, dice Jehová, el Señor, no librará al hijo ni a hija de ella por su justicia, librará solamente su propia vida, dice, ¿no? Esto me estaba pensando algo de lo que estaba hablando de la justicia, va a ser la justicia y las sopas vidas, ¿no? Claro, exactamente. Sí, el Señor va a imputar a cada uno sus propios pecados, ¿sí? Pero a los que están en la autoridad también van a tener que responder por los que no. Y en realidad estos versículos de Noé, Daniel, Job y Noé, ¿sí? Daniel, Job y Noé también muestra de que no hay salvación por linaje, ¿sí? Nadie se va a salvar por ser hijo de tal o de cual, sino que cada uno va a tener que comparecer delante de Dios en forma individual, ¿sí? Porque así como la salvación es personal, el juicio es personal y el galardón es personal.
Así que ser hijo de alguna eminencia o algún pastor o alguna persona piadosa no garantiza, ¿sí?, no garantiza la salvación del hijo, ¿sí? Esa es la realidad, porque si no sería muy simple. Así que Ezequiel, ¿cuánto para refrescarlo? 14, 19. Rubén, Ezequiel 14, 19. Se repite más abajo. Aparece 2 veces esa sentencia. 14, 19 y 20. 19 y 20, gracias. Bien. ¿Alguien quiere leer Juan 21? Habría que leer del 1 hasta el 20. Leo. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la 2ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él.
y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Bien, gracias. ¿Qué descubrieron de esta situación? De que Pedro se había sacado las ropas para poder ir a pescar. Que estaba desnudo. Estás con el micrófono apagado, me parece. Gracias. Le preguntaba a Martina qué habíamos descubierto de esto. Martina dijo que Pedro estaba desnudo. Ahora observemos. Casi al finalizar este grupo de versículos dice que, al principio dice que era la tercera vez que se le aparecía a Jesús resucitado. Y los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Pescando. Habían vuelto ¿a dónde? A su tarea anterior. A su trabajo anterior. Y parte de la tarea anterior era pescar. Y lo más común era, imagínense, si van a estar todos mojados, entrando y saliendo del agua, ¿qué es lo más fácil? Sacarse la ropa. Cuanto menos ropa, mejor. Y sí, porque después que te la mojas se te pega. Claro, y la ropa de aquella época era bastante pesada. Y te entorpece el trabajo. Ahora, cuando se dieron cuenta que era Jesús, ¿qué hizo Pedro? Trató de cubrir su ¿qué? Su pecado. Su desnudez, su pecado. Aparte se la sacaban para poder echar y que no le... Sí, más fácil para nada. Bien, entonces, observen cómo Pedro, después de la resurrección, y habiendo visto 2 veces a Cristo, persistía en ¿qué? Pecado. ¿Sí? Ahora, sigue la historia, y estaba desnudo, primero estaba Pedro desnudo físicamente, y al final, ¿cómo estaba desnudo Pedro? Espiritualmente. Espiritualmente, porque seguía como prometiendo cosas de las cuales justo antes, unos días antes, ¿qué había hecho con la promesa anterior? Había roto. ¿Cuál era la promesa anterior? Te seguiré a donde quieras, a la cárcel y a la muerte iré por ti. Y aquí lo negó 3 veces. Y lo negó 3 veces. ¿Y ahora qué estaba haciendo Pedro? Prometiendo otra vez ¿desde dónde? Desde sus fuerzas. Por eso se entristeció. ¿Qué le estaba enseñando Jesús a Pedro? Que no se tiene que comprometer. Le estaba dando otra vez la oportunidad de enmendar, ¿sí? Confesar y reparar su desnudez. Por eso al final, ¿qué le dice Pedro? ¿Qué les dije yo que era arrepentimiento? Decir, sí, Señor, tenés toda la razón. ¿Y qué le dijo Pedro al Señor? Tú lo sabes todo. ¿Qué estaba diciendo Pedro? No sé qué va a suceder. ¿No? ¿Sí? Le estaba diciendo, Pedro, cuida tus palabras. ¿Mónica? Pienso que como que Pedro titubeó como diciendo, y no sé qué va a pasar, ¿no? Como una cosa como atajándose o justificándose, ¿no? ¿En qué parte? Cuando le dijo, cuando vos comentaste eso, ¿no? Que él trataba de ocultarse por lo que había hecho, pero en realidad él termina reconociendo que lo sabe todo y ahí, bueno, ya está. Ya. Dijo, no, si Jesús lo sabe todo, ¿cómo me voy a seguir excusándome? Claro. Pedro, cuando le preguntó por tercera vez, se habrá venido a su mente que Jesús le dijo que 3 veces le iba a negar antes que cantara el gallo. Y ahora, curiosamente, le estaba preguntando por tercera vez si le amaba. Entonces Pedro aprendió de su error en este momento.
Por fin. Eso dice el Señor cuando nosotros dejamos de persistir en nuestros errores. Pedro dijo, el Señor, tú lo sabes todo. O sea, ¿qué puedo decir yo del futuro si yo no lo conozco? Claro. Me prometí torpemente que le iba a acompañar hasta la muerte y a la primera situación huí. La segunda la negué. Claro, ¿no? Y después lo negó 3 veces. Por eso. Huyó. Huyó y después lo negó 3 veces. Correcto. ¿Sí? Entonces el Señor ahora le dice otra vez, cuando Pedro reconoce que Jesús lo sabe todo, y entonces le da una profecía personal. ¿Sí? Le dice qué iba a suceder en el futuro. Dice, cuando eras más joven, te ceñías y ibas y andabas donde querías, mas cuando fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro e irás donde no quieres. Entonces, Pedro, en esta enseñanza de la desnudez física y espiritual, pasa a ser como. Pasa a estar como. Reconoce la ayuda de Dios y entonces vamos a la historia de Zacarías. ¿Qué le está diciendo a Pedro? Mira, Pedro. que te he dado, mejor dicho le dice, mira que he quitado tu pecado y te he dado ropas de gala. Le está diciendo acá a Pedro, como la historia de Zacarías. Jesús a Pedro. Y claro, Jesús también estaba con Zacarías. No, pero dijiste, Pedro, mirá lo que está diciendo Pedro. Le está diciendo a Pedro. Claro. A Pedro. Ahí no entendí. Mirá lo que está diciendo, le está diciendo Dios a Pedro. Mira que he quitado tu pecado, Claro. porque reconociste que yo lo sé todo, por lo tanto estás pidiendo mi ayuda. Mira que he quitado tu pecado y te he vestido de ropas de gala. ¿Y cómo es la vida de Pedro a partir de ahí? No es la misma. No es la misma. Lo que sigue, tan poco tiempo acá, ¿qué es? En tiempo. ¿Qué es el hecho que sucede unos días después de esta situación en el mar? Primero está la ascensión al cielo. Y después, Hechos 2. El Espíritu Santo. Pensé que decías de la reunión de que se reunieron 500. Y sí, la ascensión al cielo. Ah, cierto. La ascensión de Jesús y después descenso del Espíritu Santo. ¿Qué? No está mezclada la ascensión y la reunión de los 500. ¿Seguro? ¿A dónde están los 500? Los 500 están en un monte y cuando Jesús asciende van de Jerusalén a Betania y de Betania al monte de los Olivos y ahí recién asciende. ¿Y los 500 dónde estaban? En el monte de Jerusalén. ¿Y el monte de los Olivos dónde está? Está bien. Pero Yo lo leí. Bueno, después lo vamos a repasar. Lo leí en... Ahora lo vamos a repasar. Bueno, pero, a ver, lo más importante ahora... Lo leí en Los Deseados de toda la gente. El deseo de la gente, muy bien. Lo más importante que quería decirle es que entre que Pedro reconoce que Jesús tiene razón, ¿sí? A partir de ahí Pedro entonces sí es una nueva criatura, por así decirlo. Porque hasta ahora, ¿quién era Pedro? Pedro. Hasta ahora era Pedro. Pedro era Pedro. Claro, con su ¿cómo se dice? Con su carácter arrebatado, impetuoso o sincero. Pero a partir de acá, él realmente comienza a ser un apóstol. ¿Sí? Bueno, entonces, las vestiduras del rey, según la narración, es lo que nosotros creemos de nosotros y compramos lo que nos dicen.
que si hacemos esto, que si hacemos aquello, o guardamos cierta, ¿qué? ¿Cómo se diría? Apariencia. Lo que dijo mamá. Claro, exacto, lo que había dicho Mónica al principio. Guardamos una apariencia. Pero la realidad, así como la historia del rey que iba desnudo, nosotros nos vestimos con apariencia al pueblo, pero en realidad para Dios estamos como desnudos. Por eso Jesús a la iglesia de la Odisea le dice: colirio para que veas que tu condición. Claro, la vergüenza de tu desnudez. Te crees rico, pero en realidad no tienes nada. ¿Qué dijo Job? Vine desnudo Del vientre de mi madre salí y desnudo me iré. ¿Qué encontraste? Encontré el carácter de Pedro. A ver cómo dice. Está resumido. Bueno, a ver cómo dice. Pedro tiene un temperamento contradictorio, decidido y generoso, pero también cobarde y egoísta. Transformado por la influencia de Jesús, llegará a ser un líder destacado y un predicador poderoso. Decidido y generoso, cobarde y egoísta. Claro, porque dijo, sí, te amo. Eso es egoísta. ¿No? Porque era impetuoso. Respondía rápido, pero no pensaba lo que decía, aunque lo hacía con sinceridad. Pero esa sinceridad y esa rapidez lo dejó desnudo delante de Dios. Dios le demostró que con lo del gallo, ¿sí?, le demostró de que, ¿cómo decirlo? De que si bien era sincero, pero no tenía fundamento, ¿sí? Estaba decidido, pero en la adversidad se rompió. Por eso el mensaje de Apocalipsis para hoy, ¿sí?, es el de desnudos. Exactamente. Y vamos a leer un versículo por último, en Apocalipsis 16. Que parece que está descolocado entre una trompeta, entre una copa y otra. Pero ¿cómo dice Apocalipsis 16:15? A ver cómo dice la versión Reina Valera. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su